Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Clemente Buitrón Monroy, soy ingeniero arquitecto. Estoy ahorita como precandidato para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque he demostrado con muchos eventos que estoy para ayudar a la gente. Mauricio Clemente Buitrón Monroy. Exacto. Es usted ingeniero arquitecto. Es correcto. ¿Qué tiene que ver la ingeniería, lo que usted estudió con los derechos humanos? Tiene mucho que ver, te voy a decir por qué. Durante mi carrera profesional ya como constructor, tuve mucho contacto con etnias inclusive, con gente del campo, con la gente trabajadora, con gente del pueblo. Yo construí en la montaña, viví 8 años en Guerrero, construí en la playa, construí en la selva, construí obviamente obra pública y tuve mucho contacto con mucho contacto con la gente más vulnerable en cuestiones de derechos humanos. Allí conocí, supe cómo era el tacto y cómo manejarme con ellos, con mucho respeto, siempre respetando su integridad, sea quien sea. Lo aprendí de mi padre. Respetar a una persona de un nivel socioeconómico mayor no implicaba reducirme, al contrario, enaltecía el alma. ¿Y después estudió algo de derechos humanos? ¿Alguno de los tratados principales que México ha firmado? Que son un montón. Sí, tenemos muchos ¿Sí? tratados actualmente. El Tratado de Viena es el principal. Tenemos un tratado con la ONU, interamericano y con muchas Tenemos organizaciones. muchos con la ONU. Sí, sí, por supuesto. Entonces, de hecho, tenemos la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos que nos marca 30 artículos donde se manejan las prerrogativas de los derechos a respetar, ¿no? Esto me lleva a mí a un proyecto que tengo de llegar a la presidencia de la Comisión a instaurar un proyecto permanente con un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para difundir los derechos desde pequeños, que los conozcan. Los pequeños deben de saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y entender que el derecho de nadie está por el derecho de nadie. Entonces es bien importante Por educar encima del derecho por de nadie encima más. de los demás, ¿no? Tenemos que saber respetar. Lo dijo ya Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cuál cree que debe ser el camino tras de que México hizo ese enorme cambio en el artículo primero, la gran reforma en derechos humanos, que integra no solo los derechos de la Constitución, sino de todos los tratados internacionales? ¿Qué cambio debería haber en este país tras esta reforma de derechos humanos del 2011? Sí, mira, hablas de un cambio. Lamentablemente hemos visto hoy en día, por medio de Amnistía Internacional, México está entre los primeros 20 lugares de violaciones a los derechos. Pero lo más lamentable es que en América, Venezuela y México ocupan el primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que no hemos sabido respetar, no hemos sabido difundir ni defender los derechos humanos de todos los mexicanos en el territorio, ¿no? Es muy lamentable que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga una imagen un poco turbia, porque todo el mundo dice derechos humanos no sirve para nada, derechos humanos únicamente defiende a delincuentes, y no es cierto. Defendemos, la prerrogativa principal es el ser humano, la familia, la persona, es lo que defendemos. Y frente al Estado muchas veces, que es el Por principal supuesto. violador de derechos humanos, ¿no? Es correcto. De hecho, esto es histórico, nace ya de mucho tiempo en Europa y han previsto que el Estado es quien vulnera los derechos de la ciudadanía. Aquí abarcamos a todos, no nada más a los ciudadanos, a los pequeños, a los indígenas, a todas las clases y grupos sociales, ¿Y usted ¿no? cree que debe ampliarse a los empresarios? Sí, por supuesto. El empresario es el que genera empleos y el empleo es uno de los principales derechos del ser humano. No, pero toda esta teoría de integrar a las empresas a un proceso de derechos humanos. Sí, por supuesto. Tenemos que estar todos implícitos en este proceso. Es parte del proyecto que tengo, del proyecto que quiero presentar de llegar al Senado de la República, esa unión. Nosotros necesitamos sumar, no necesitamos dividir ni necesitamos restar. Acaba de salir la convocatoria justo para la CNDH y una de las condiciones, ¿no?, es que la persona haya tenido experiencia previa en derechos humanos y haya trabajado con víctimas 5 años antes. ¿Usted tiene esta experiencia? Sí, así es. ¿Sí? ¿Con víctimas? No con víctimas, más bien mi experiencia ha sido en ayuda y apoyo, sobre todo a clases desvalidas, ¿no? Y enfocados básicamente... ¿Desvalidas? Sí, que
estoy hablando ¿En situación de vulnerabilidad? Sí, Ajá. estoy hablando de personas con discapacidad, más bien con niños. Entonces, parte de esa labor fue la que mucha gente me señaló como una persona apta, adecuada para presidir la comisión, porque vieron que hay entrega sin pedir nada. Y mi frase siempre fue: la sonrisa de un niño vale más que un cheque. Yo tuve, mis padres, mi familia es una familia disfuncional porque tuve 2 hermanos con discapacidad. Yo sé lo que es ese hecho, es una... ¿Y usted cree que tener un integrante con discapacidad hace una familia disfuncional? Te voy a decir por qué, porque urbanísticamente, hablando del derecho de la ciudad, urbanísticamente yo no podía llevar a veces a mi hermano a un estadio, o no podía llevar a mi hermano a un evento, o no podía Pues llevar sí, a mi se hermano... excluía, pero eso es una falta de accesibilidad, no hace disfuncional una familia, ¿no? ¿O sí? No, digo, Bueno, me preocupa, más yo bien tengo un hijo con atípica, perdón, discapacidad. más bien atípica. Tienes toda la razón, una familia atípica, ¿no? En donde para salir con toda la familia había que subir la silla de ruedas, había que subir los medicamentos de mi hermano, había que subirle todas sus cosas que él necesitaba, ¿no? Entonces sé bien que puedes ayudar. Mira, la última vez, hace como 15 días, doné una silla a una pequeña niña con parálisis mental. La alegría Parálisis cerebral. para cerebral, sí, perdón. Y la alegría de la abuelita, que era quien la cuidaba, fue inmensa, porque no tienes idea lo feliz que se puso de poder mover a la niña, Eso no está muy cargarla. bonito, pero si usted llega a la CNDH, debería insistir en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar los derechos de todas las personas, Es ¿no? correcto, sobre todo. Independientemente de su discapacidad o no. Es correcto, aquí vamos todos somos vulnerables a un ataque, a un abuso de autoridad, a una omisión, ¿no? Como se está dando actualmente en el país. Del 54% de las quejas que recibe actualmente la Comisión Nacional son por servicios médicos. Negligencia médica, maltrato en el servicio que solicitas Y falta de y medicamentos. omisión en la entrega de medicamentos. ¿Cuál No, sería, por ejemplo, su posición en esto? no, mi posición en eso es muy sencilla. Cada dependencia al año, en agosto de cada año, tiene que programar su ejercicio fiscal siguiente. Entonces, dentro de ese ejercicio fiscal siguiente, que es el POA, cada una de las Pero ese áreas... es trabajo de Hacienda, ¿no? ¿Cuál No, sería no, su no, trabajo no. desde la CNDH? No, en la CDNH va a ser vigilar. A vigilar sí, la programación de las sí. demás secretarías. Porque si llega una persona y se queja que omitieron entregarle un medicamento para su hija de 18 años que es portadora del virus del SIDA, ¿por qué lo omitieron? Cuando es vital para ella, tiene todo el derecho a la salud. Cada dependencia, antes de cada año, debe programar sus insumos, sus costos de mantenimiento, sus recursos materiales, y dentro de los recursos materiales en un hospital está la dotación de medicamentos mensualmente programada para evitar lo que está pasando ahorita. Y Sí hay usted habla responsabilidad. de que deberíamos buscar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda, sus recomendaciones sean obligatorias, incluso se sanciona a quien no las cumpla, ¿sí? Es correcto, la ley así lo marca. Nuestra No, la ley recomendación... ahorita sí no lo marca. Usted pensaría Sancionar. hacer un cambio a la ley, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que pretendemos, darle más autoridad a la Comisión Nacional para no quedarnos únicamente en la recomendación. Muchas de las recomendaciones lamentablemente no son atendidas, ¿no? El 54% de estas recomendaciones van al sector salud. El 35% lamentablemente vienen del sector seguridad, incluyendo a la Secretaría de Defensa, Marina, Policía Federal, y también a la actual Policía de Migración. Pero ¿no cree usted que al volverlos obligatorias, entonces se vuelve un acto de autoridad y entonces caerían amparos sobre la CNDH? Digo, esa es una de las críticas que recibe esa propuesta, porque no es la primera vez que alguien lo propone. Sí, al haber una vulnerabilidad en los derechos de un migrante, por ejemplo, él tiene la opción, estando en el país, de manera legal o de manera ilegal, como persona, como familia de ser humano, tiene la opción de poner su queja. No, claro, cuando hay una violación o una vulnerabilidad de derechos humanos, pero me refiero a esta propuesta suya de que la CNDH hay una reforma en la ley para que sus recomendaciones sean obligatorias. Si las recomendaciones son obligatorias, se vuelven actos de autoridad. Si se vuelven actos de autoridad, entonces uno se puede amparar contra ellos. Hecho, pero no se ampararía contra la Comisión Nacional, se ampararía contra la autoridad que vulneró su derecho.
no contra la Comisión Nacional, ¿eh? Otra de las cosas que plantea es que Gobernación o la CNDH, no entendí porque leí su página, debe llevar un control puntual de todas las asociaciones de derechos humanos en el país porque existe corrupción dentro de estas asociaciones. Entonces propone que la CNDH sea un ente regulador, ¿con qué criterios? ¿Cuáles organizaciones? Sí, todas las organizaciones civiles. Hace unos meses, bueno, a principio de año tuvimos ahí conocimiento de que se retiraban apoyos económicos, donatarios a las asociaciones civiles, sobre todo las guarderías, estas estancias infantiles. ¿Qué pasó ahí? Detectaron que en lugar de tener a 100 pequeños eran 50. Entonces sí había un abuso allí en la remuneración que se le estaba otorgando por ese Pero esas eran servicio. instancias de gobierno, no eran asociaciones civiles. A muchas asociaciones civiles también tienen. De hecho, ahorita estoy defendiendo una asociación civil en Cuautitlán Izcalli que tiene no ese problema, tiene otro problema de tipo urbano, por cuestiones de hidrología. Quieren cerrar una estancia infantil cuando ya hicimos un estudio y definitivamente por antecedentes históricos podría ser. No podemos decir, como peritos, yo soy perito en obras, Sí. nunca podemos decir al 100% no va a pasar. Un día con el calentamiento global que tenemos sí podría suceder, ¿no? Pero para eso está Protección Civil, para prever cualquier contingencia ambiental o de esta naturaleza. Dígame una cosa, ¿usted está a favor de la interrupción legal del embarazo? No, no estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que debemos de continuar con el mismo régimen anterior en donde si realmente estaba en peligro la vida de la persona embarazada, sí se tenía que practicar. En esa causal. O cuando había sido producto de una violación. Es la única manera. Causales. Esas dos causas sí lo demás no lo puedo concebir porque es una cosa divina. El misterio de la vida la tenemos que respetar. ¿Es usted un hombre religioso? Sí. 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 Bueno, muy bien. Pues gracias por venir. No, gracias a Muchas ti. gracias. Ustedes no se vayan. Los espero en Facebook y en Twitter y la próxima es en Katia 360.